Estamos en el café de Diario 55, tal y como ustedes han visto en la promoción. Hoy conversamos con Félix Danilo Díaz, es el presidente del Colegio de Economistas de la República Dominicana, filial Santiago. Con él estaremos conversando durante todos estos minutos de este espacio, el cual pretende llevarle siempre informaciones de interés con un invitado, el cual pues siempre aporta a la sociedad y define muchas de las cosas que nosotros tenemos como inquietud. Buenos días, don Félix, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, encantado de estar con ustedes compartiendo este momento. Gracias por su invitación. Codeco, así es por sus siglas, el Colegio Dominicano de Economistas. Esa es la sigla del colegio, Codeco. Codeco. Colegio de Economistas Dominicanos. ¿Cuándo fue creado el...? El Codeco fue creado en el 1967, el 18 de julio de 1967. Por ley, ¿no? Sí. Fue creado, ha tenido una trayectoria con muchas altas y bajas, como ustedes han podido darse cuenta. Duró un tiempo que no sonaba aquí en Santiago prácticamente, y ahora hemos comenzado desde el año pasado, de julio del año pasado, comenzamos a hacer renacer el Codeco. ¿Usted comienza a presidir el colegio a partir de cuándo? No, ahora. Sí, ¿está recién electo? ¿Recién electo? Recién electo, sí. ¿Por cuánto? ¿Por qué tiempo el periodo? Un año. Un año. Anteriormente estaba Zoraida Disla, que fue la que yo sustituí ahora, que era la que se encargaba de la seccional de Santiago. ¿Cuál es la misión del Codeco? Pero la misión del Codeco es llevar a la sociedad el comportamiento de las economías, preocuparse por la formación del economista, asesorar a los agentes económicos para que haya un mejor desarrollo en la sociedad. Fíjate que la economía es una ciencia prácticamente madre, porque tiene que ver con la satisfacción de las necesidades fundamentales de la sociedad. Y ahí es donde está el rol de la economía, por eso es tan importante. Lo que sí ha pasado es que la economía tiene quizá unos inconvenientes, lo que se refiere al mercado de trabajo, que no lo tiene la contabilidad, no lo tienen los médicos, no lo tienen los abogados, que tienen su mercado de trabajo definido. El economista generalmente no tiene un trabajo definido, claro, donde usted dice, bueno, voy a graduar, voy a ir a trabajar a tal empresa. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene. ¿Y obliga a los economistas para su desarrollo a integrarse al colegio? No, generalmente no es una obligación. Eso es espontáneo generalmente, porque es una decisión muy personal tuya. Pero lo que pasa es que la experiencia que nosotros tenemos de colegio tiene otra connotación. Por ejemplo, para usted ser abogado, ejercer en los tribunales, usted tiene que estar registrado en el colegio de abogados. Igual, por ejemplo, para usted ejercer la psicología, usted debe estar registrado en el CODOPSI, en el colegio de psicólogos, y así por el estilo. Para usted ser periodista per se, tiene que formar parte del colegio de periodistas. Pero aquí parece que no hay ninguna obligación con el colegio. No, lo que pasa es que muchas de esas profesiones tienen S4. ¿Tú entiendes? Tienen S4. Entonces, al tener un S4, ya eso lo obliga a tener un S4 para ejercer libremente Pero los abogados, si no son notarios, no tienen S4. Pero tienen que estar autorizados. Si no son notarios. Por una disposición. Por ejemplo, los administradores no tienen S4. Los mercadólogos no tienen S4. Entonces tú ves que esas asociaciones se forman, pero no tienen como esa obligación. Y vienen sí de que no son instituciones que tienen independientes. Mi pregunta es por qué entonces un colegio y no una asociación. Porque lo del colegio viene establecido por una ley y obliga a los que forman parte de ese gremio a integrarse al colegio. Fíjate, de lo contrario, no tendría razón de que sea un colegio. El colegio, nosotros estamos ahora
déjate corregir algo. Nosotros estamos Ujú. ahora para que se apruebe la ley de colegiación. Oh, Escúchame, ya. la ley de colegiación. Ya. Incluso tenemos un proyecto que ya pasó por la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado en carpeta para que se apruebe la colegiación, que es una de las cosas que estamos luchando. O sea que solo está nominal. El nominal, La claro. ley que va a aplicar todavía no está. No ha sido está, aprobada. no Ah, ha sido ok. bien. Por eso te digo que ahora que me excusara, porque Sí. se creó esa entidad, pero en la ley ahora mismo es que estamos tratando de que se apruebe ya como colegiación. ¿Y a qué va a obligar eso a los economistas? Esa ley. Bueno, fíjate que el economista, por ejemplo, va a obligar entonces que las empresas, por ejemplo, para hacer proyectos de inversión, tengan que estar rubricado por un economista. ¿Tú me entiendes? Para así como tú presentar un estado de situación de contabilidad, tú tienes que estar rubricado por un contable. Un contador, Entonces sí. esa ley va a obligar entonces que todos esos proyectos que esencialmente tienen que estar revisado por los economistas y manejado por los economistas, ahora eso no se hace. ¿Ustedes reciben fondos públicos? ¿Perdón? ¿Ustedes reciben No, fondos públicos? no se reciben fondos públicos. Los fondos del colegio los donamos nosotros a través de una cuota anual o mensual. que ¿Y tenemos. cuántos miembros tiene el colegio? Bueno, eso se está trabajando. ¿En con Santiago? eso. En Santiago hay alrededor de 229 afiliados. Ah, pero hay muchos economistas aquí. Sí, aquí en Santiago hay muchos economistas. Lo que pasa es que, como vuelvo y te digo, no tenemos un mercado específico de trabajo. Generalmente la gente trabaja en diferentes sitios. ¿A qué se dedica un economista a propósito de eso en la práctica? Bueno, a la planificación de los recursos de la economía, planificación de inversiones, planificaciones de proyectos. ¿Por qué? Porque el economista es un planificador de los recursos de la sociedad. Y lo concibe así el empresariado actual. ¿Siente la necesidad? Se ha ido mejorando esa situación, se ha ido mejorando, hay asesores económicos, muchas empresas tienen asesores económicos, pero como te digo, no se ha como enfocado bien la carrera del economista que tenga esa vinculación obligatoria con las empresas. Don Félix, usted iniciaba la conversación hablando de que era una especie de rescate que había caído como en el limbo, el colegio. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, en los últimos años el colegio tuvo manejado de una manera que era entre amigos prácticamente. No sonaba el colegio, Había alguna gente que lo dirigía, pero el colegio no tenía vida como la está teniendo ahora. Fíjate que, por ejemplo, te voy a explicar, nosotros aquí en Santiago, ya se formó, ya tenemos la directiva en Santiago, pero aquí hay un secretario general y hay una secretaria general, que es la secretaria general, la segunda después de la presidenta después de Santiago, Zoraida. Entonces nosotros estamos formando estamos institucionalizando el colegio aquí en Santiago. ¿Por qué? Porque se necesita obligatoriamente que el colegio se haga sentir. Por ejemplo, tú te vas a la universidad, la carrera de economía ha desaparecido en las universidades. Aquí apenas INTEC y la UA tienen la carrera de economía. La demás no la tienen. ¿Y qué ha pasado ¿A ahí? qué obedece? Por lo que le acababa de decir ahorita, el asunto del mercado de trabajo. Tú te gradúas de economía y ¿dónde tú trabajas? Por ejemplo, yo te voy a decir el caso mío. Yo me gradué de economía. Yo comencé trabajando en un proyecto agrario. Como economista. No, como administrativo. Ya. De ahí pasé a trabajar como asesor aquí en Secara, en un proyecto de la FAO, de la reforma agraria. Después trabajé en un proyecto de la Comunidad Económica Europea. Y de ahí me vinculé a Infotec, pero no ejerciendo directamente la profesión del economista. Pero sí puede desempeñar diferentes áreas, como usted lo acaba de sí, manifestar. claro. Mira, yo le digo a mis estudiantes de la universidad
Lo primero que usted tiene que tener seguro y claro que usted es un profesional. O sea, tú estudias periodismo, pero si tú como periodista eres un profesional con competencia, tú puedes desempeñar cualquier posición que se te ofrezca, porque tú eres un profesional. Entonces yo le decía, usted tiene que sacarse la idea de que el contador tiene que trabajar en contabilidad. Eso no es cierto. Usted es un profesional. Entonces esa idea generalmente hay que sacarla de los mismos estudiantes, porque realmente para que ellos se fortalezcan y aprendan a entender de que el profesional es un profesional en cualquier área. Ese es mi criterio. O sea, ahora no me diga que quizá un profesional de las ciencias sociales puede estudiar, puede trabajar como médico, como abogado, porque esas instituciones carreras son carreras independientes, que tienen esos C4. Pero lo que se refiere a administración, asesoría y todo ese tipo de cosas, tú encuentras muchísimos abogados que hoy día son contadores, son economistas y todo eso. ¿Por qué hay que mantener la carrera de economía en las universidades si no hay, como usted acaba de decir, plazas de trabajo para los economistas per se? Sí, fíjate que generalmente se está trabajando para que la carrera sea más reconocida. Porque nosotros tenemos un problema. ¿Dónde trabajan la mayor parte de los economistas en República Dominicana? Es el gobierno. En el gobierno trabajan la mayor parte de los economistas. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad dominicana? Nosotros tenemos todo concentrado en la capital. Todas las instituciones públicas están concentradas en la capital. Entonces se necesita una descentralización del gobierno. ¿Por qué se tiene todo en la capital? Los países modernos están descentralizados. Nosotros para resolver cualquier problema tenemos que ir a la capital. Y eso nosotros entendemos que eso no debe ser así. Muchísimas instituciones que no tienen que estar en la capital están en la capital. ¿Cómo cuáles? Pero respóndanos después del café, Okay. Porque ya huele y eso es irresistible. Así es, aquí está Xiomara Fernández. Gracias. Con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Representaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, la Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo. Aprovechando el café, envía saludo a un amigo nuestro, muy amigo personal, Lenis Tejada, que dice fue profesor suyo, José Herrera. José Herrera. José Herrera. No, somos colegas. Ah, son colegas. Sí, trabajamos juntos en la universidad. Ah, muy bien, muy bien. Envía saludos. Vamos a terminar con esta idea para irnos a la pausa. ¿Cuáles entidades pudieran estar aquí? Por ejemplo, fíjate, ahora se creó un ministerio de Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí. O sea, eso hace tiempo que debería estar aquí, en Santiago. En Santiago. Claro. No hay una regional. En el gobierno pasado. Ahora hay una oficina que está en el Guacalito. En el gobierno pasado lo inauguraron. El gobierno pasado lo inauguraron. Sí. Cuando estuvo ahí el renunciante, antes de Juan Ariel, que era de ¿cómo se llama esto? Estos movimientos sociales. Apellido Santana. El pasado ministro. No recuerdo el nombre. Bueno. Entonces, pero ese está aquí, Danilo, ya ese está aquí. Sí, pero te estoy diciendo que muchas de esas instituciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la división territorial, frontera, todo ese tipo de cosas están en la capital. Tú tienes que ir a la capital para resolver esos problemas. ¿Y cómo ayudaría un economista en ese tema? Bueno, porque tú sabes que la mayoría de esas instituciones tienen planes, programas y proyectos. Entonces ahí los economistas se vincularían a través de la elaboración de planes, programas y proyectos, que es una de los fuertes del economista. Tendrían los economistas que mudarse para la capital. En la gestión de Isidoro Santana, ahí se instaló unas oficinas. Incluso quien la dirigía es el actual alcalde del municipio de Moca, Guarocuya Cabral. Ya. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Mira, inmediatamente yo tomé
la presidencia del Colegio de Economistas, nos hemos propuesto, por ejemplo, estamos activando el colegio. Lo primero que estamos trabajando es para la carnetización. ¿Ustedes tienen local? No. No tienen No local. tenemos local. ¿Y a dónde la gente va? Nosotros nos reunimos, buscamos sitios, por ejemplo, una vez hicimos una reunión en Amaprozán, en el auditorio de Utesacó, ahí nos reunimos. Y no hay con qué rentar un Pues yo local. pensé- No, es que no tenemos esos recursos. Yo pensé que en la República Argentina ahí había como una oficina o algo de ustedes. No. No. Nosotros no tenemos esos recursos. Por ejemplo, mira, ahora en estos días, cuando yo tuve una reunión la semana pasada, yo tuve que hablar con el colega Eddie Álvarez para que nos facilitaran el auditorio de Utesacó, porque no tenemos recursos. O sea, no tenemos recursos. Entonces, ¿qué nosotros estamos pensando aquí ahora mismo en Santiago, hacer en Santiago? Primero, la carnetización. Los economistas no tenían carne. Trabajamos un proceso de carnetización que la comenzamos el año pasado, pero no la hemos terminado. Estamos trabajando en la carnetización. Que el economista tenga un carnet, que si va a una actividad, se identifique como economista. Un problema que tenemos también con los economistas es que eso no ha dado trabajo para determinar el padrón de los economistas. Que muchos de los economistas no tienen en su cédula que son economistas. Profesión. Lo que tú No estás sale. haciendo. Hay muchas cosas que no salen. Claro. Por Entonces, ejemplo, comunicador no sale. Ni locutor. No sale locutor. periodista. y debería Comunicador. ponérsele Sí. en la profesión. Sí. Mire, nosotros debemos ir a una pausa. Sí. Tenemos que terminar de hablar algunos aspectos relacionados con el colegio y también tenemos que hablar de economía aprovechando Sí, la vamos presencia de usted. a hablar algunas cosas. Así que vamos a cumplir con nuestros compromisos. Ok, Estamos gracias. conversando con Félix Danilo Díaz. Él es el presidente del Colegio Dominicano de Economistas Seccional Santiago. Ya regresamos.
Félix Danilo Díaz está con nosotros, es el presidente del Colegio Dominicano de Economistas, filial Santiago. Con él conversamos sobre esta institución, la cual pues, como ustedes escuchan, ha venido a rescatar la misma, a poner la casa en orden. La casa que no hay tal casa, ¿verdad? Es una casa que nosotros figurada. imaginamos. Una cosa, estamos hablando de que ustedes iniciaron el proceso de carnetización. Sí, pero ¿cómo se motiva el economista? ¿Cuáles beneficios tiene de ir a inscribirse al colegio, de pagar un carnet, de pagar una cuota anual? ¿En qué le beneficia eso al economista? Bueno, primero es un reconocimiento, una identificación de tu carrera, porque se supone que una persona elige una carrera y esa carrera es parte de su identidad. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso te identifica a ti. Además, a través, si se consigue la colegiación como estamos planteando, la cosa va a cambiar, va a ser diferente. Pero para la identificación, por ejemplo, de un servidor como comunicador, lo que hago es que mando el título. Sí. No es necesario tener un carnet Sí, y pagar una cuota y... Sí, lo que pasa es que el carnet, eso lo se tiene como una identificación. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, tú vas a una actividad, se requiere el uso del carnet. ¿Tú me entiendes? Un ejemplo así. Porque es que eso es una identidad donde tú dices, tú presentas quién eres tú y tu carrera. Por ejemplo, yo voy a una institución y yo recuerdo que una vez yo estoy en una institución y le digo a la persona, digo yo, ¿cómo yo sé quién es usted? Dice, ¿cómo? Digo, no, pues yo no veo que usted tiene un carnet ni una identificación. O sea, el carnet es una identificación que yo no tengo que preguntarte, veo, Fran, periodista. Ya yo sé que es Fran el periodista. Bueno, entonces, eso es importante porque es parte de la identificación de la persona que tú no tienes ni que preguntar. Entonces, te decía, nosotros estamos ya trabajando con la carnetización, que posiblemente vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para terminar, porque ya aquí tenemos algunos con carnet. Otro de los planes que tenemos en esta gestión es reactivar el conocimiento de la economía en charlas, hacer algunos coloquios, estamos pensando en hacer un congreso de economistas de Santiago, que nunca se ha hecho, economistas de Santiago, un congreso de economistas de Santiago. Estamos tratando de ver cómo conseguimos un medio de comunicación. Eso es importante, un medio de comunicación donde nosotros tres economistas nos sentamos y vamos a hacer un coloquio sobre la economía. Porque la gente desconoce el rol de la economía. Por ejemplo, ustedes oyeron mencionar, han oído la gente diciendo, el Banco Central informa, la tasa de inflación ha bajado, se ha ido reduciendo. Sí. Y me dice Fran, pero yo no veo porque los precios siguen subiendo. Es que el hecho de que la tasa de inflación descienda no significa que los precios están bajando. Lo que está ocurriendo es que la velocidad de aumento de los precios se ha ido mermando. Eso es todo. De igual manera que dice el crecimiento de la economía, pero uno no ve tal crecimiento en los bolsillos. Claro, no, porque ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es una medida cuantitativa. El PIB es una medida cuantitativa. Pero ¿y eso no debe reflejarse en la sociedad? Sí, debe reflejarse, pero va a depender cómo ese Estado, cuál es la composición de ese Estado. Cómo está la distribución de ese Estado. Cómo está esa distribución del Estado en las economías. Por ejemplo, cuando aquí se habla, ¿cuáles son los sectores que más crecen? El sector de servicio, uno de los sectores que más crece en la economía. Ahora, ¿quiénes son? ¿A quién beneficia ese crecimiento del sector de servicio? A los dueños del sector de servicio. Telecomunicaciones. Ustedes saben que la comunicación ha crecido muchísimo. El sector financiero. Pero nosotros que somos de las pequeñas y medianas empresas, no nos llega ese crecimiento. Ni los préstamos le llegan. No, entonces ¿qué es lo que pasa con todo eso? Que ahí es donde se necesita, y por eso yo le dije a los colegas que nos reunimos ahora en la semana pasada,
Digo, nosotros necesitamos un método donde educar a la sociedad, porque es que se habla y se habla y se habla y la gente no entiende. Ese fenómeno de la inflación, que me recuerdo que hace un tiempo yo estaba en un supermercado, y me dice, oye, tú que eres economista, dice que la inflación bajó. Digo, sí, se ha ido reduciendo. Pero mira, yo veo esto que está más caro. Digo, no, lo que ha pasado es que si tú vas a Santo Domingo y vas a una velocidad de 100 y tú reduces a 90, significa que tú has bajado la velocidad. Pero eso no significa que tú no vas a llegar a Santo Domingo. ¿Usted me entiende? Entonces, esa parte ahí de comunicación con el economista a la población no llega. Y el caso del crecimiento económico, ustedes recuerdan que tuvimos un crecimiento económico en los últimos 10 años excelente. Ahora, me preguntan los muchachos en la universidad, profe, pero yo sigo igual. Digo, es que el crecimiento es como, no es como una lluvia que le cae a todo el mundo. El crecimiento es posible que moje menos al que está fuera del paraguas. Tú te cubres con el paraguas y es posible que tú te vas a cubrir y el crecimiento te va a llegar a ti, pero el que está afuera no le va a llegar el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Porque es como una parábola. Que los estados no están desarrollando una economía totalmente inclusiva, que incluya a todo el mundo. ¿Los estados o el Estado Dominicano? No, la mayoría de los estados. La economía generalmente tiene problemas con ese tipo, porque la economía, si no se distribuyen de una manera equitativa los recursos de la sociedad, no puede llegar a todo el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos, en sociedades como las nuestras, tenemos dos grandes problemas. ¿Cuáles son? La salud y la educación. Hace 10 años que se aprobó el 4%. Y la educación está casi en el mismo punto que estaba. No hemos avanzado. Y tú sabes el bienestar que le causa a una sociedad, que le provoca a una sociedad, que ahora mismo nosotros, que somos padres de familia, clase media, que tenemos que pagar 40, 50 mil pesos por un estudiante en un colegio, logremos que haya una educación y tú puedas mandar a tus hijos al colegio, a la escuela pública. Sería una gran cosa. Es una gran cosa. Pero la otra cosa es la salud. Tú sabes lo patético que es ir a un hospital. Yo le digo a los estudiantes a veces, digo, cuando usted va a un hospital, a veces usted sale peor que cuando entró. Porque cuando el médico te examina y te dice a ti, mire, usted tiene que hacerse este estudio, tiene que hacerse este, y mira la receta. ¿Y con qué yo hago eso? Y no hay con qué hacerlo. Y no hay con qué hacerlo. Entonces la salud y la educación son dos ejes fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Tú con una salud asegurada y con una educación asegurada, oye, diferente la situación. Danilo, ¿cómo se explica que según los organismos internacionales confirman que nosotros tenemos 50 años con un crecimiento promedio de 5 puntos porcentuales por año? ¿Cómo se explica que todavía sigamos siendo una economía en vía de desarrollo? 50 años, medio siglo, con un crecimiento constante promedio de 5 puntos, algunos años más, y en vía de desarrollo. Mira, casi el término vía de desarrollo no se está utilizando. Bueno, se usan eufemismos. Sí, claro, pero no se está utilizando ahora. ¿Cómo se explica eso que tú acabas de decir? Por lo que te decíamos ahorita. No hay una distribución equitativa de los recursos. Los niveles de pobreza extrema y la pobreza normal siguen anclados. ¿Y a dónde se está yendo ese dinero? A una llamada clase alta y a una clase media alta, que es lo que están disfrutando. Por ejemplo, ve a la calle para que tú veas cuántos vehículos de alta gama, como se dice, andan en la calle. Los extranjeros se sorprenden cuando vienen a la República Dominicana y ven la cantidad de vehículos de alta gama que hay aquí. ¿Tú te das cuenta de eso? Ustedes han ido a los Estados Unidos. Yo he ido a los Estados Unidos varias veces. Yo nunca he visto una jipeta Lamborghini en una calle de los Estados Unidos. Y ahí en el Parque León, ahí yo camino todos los días. Y yo veo que pasan una y dos jipetas Lamborghini. ¿Y cuánto cuesta ese dinero?
¿Tú me entiendes? Entonces, ese crecimiento no ha permeado la economía. O sea que todos estos gobiernos que hemos tenido de tantos colores distintos, rojo, blanco, morado, ahora azul, no han colaborado en lo absoluto. No es que no han colaborado en asuntos, pero no han hecho lo que tienen que hacer. Porque los recursos se han quedado en una capa superior. ¿Cómo se haría un proceso de distribución equitativa que llegue a todos? Mira, nosotros tenemos una herramienta fundamental que es el presupuesto público. Ya. El presupuesto público es un mecanismo de redistribución de los recursos de la sociedad. Entonces, en la medida en que tú redistribuyes esos recursos a la sociedad va a ir cambiando. Porque nosotros tenemos un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos aquí? Es que la corrupción extrae demasiados recursos. Y el mal manejo de las cosas públicas, generalmente los recursos se quedan en una parte nada más. Pero los de este gobierno dicen que ya que no hay corrupción, que eso era... Bueno, vamos a decir que no es que no hay corrupción, vamos a decir que se ha controlado un poco la corrupción. Porque la corrupción va a estar permanente todo el tiempo. Porque la corrupción es un fenómeno intrínseco del ser humano. ¿Dónde no hay corrupción en el mundo? China, Rusia, que son países totalitarios. ¿Hay corrupción? Ahora, controlarla es importante. Fíjate todos los casos que se han registrado aquí, que se calculan en suma increíble de cuántos recursos se han extraído del erario público. Y juega su rol el Ministerio de Economía y Planificación, que se supone que debe ser, ¿verdad?, lo que el gobierno debe tomar como práctica y como instrumento de trabajo. Sí, juega su rol. ¿Por qué? Porque generalmente para tú tener un mejor uso de los recursos financieros del Estado, tienes que tener proyectos bien definidos, proyectos que reúnan las condiciones y que lo necesite la sociedad. ¿Y no se piensa primero en el voto para desarrollar cualquier... Un poco usted se me ríe, don Félix. No por la curiosidad que tú planteas. Ajá. Pero no es así. ¿Qué usted piensa de eso? Vamos a dejar eso así ahí. Esto me suma y esto no. ¿Cómo así? No. Esto me suma y esto no. Yo le voy a decir dos cosas a ustedes. ¿Por qué ustedes se dan cuenta? ¿Dónde está la mayor inversión del gobierno en las obras de infraestructura? De los gobiernos, no del gobierno, vamos a hablar de los gobiernos, en las obras de infraestructura. ¿Dónde están? La capital. Capital y Santiago. En este momento Santiago, sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué, Frank? Porque son la plaza de mayor Un asunto de concentración. Porque donde hay más votos. De mayor concentración. Tú no vayas a hacer una gran inversión en Elías Piña o en Dajabón. Bueno, pero se está haciendo. Dajabón es un pueblo muy productivo y Montecristi. Sí, pero no tiene los votos. Están haciendo una gran inversión también. Sí, pero no tiene los votos. De todas maneras, ¿verdad? Ha recomendado el Fondo Monetario Internacional una reforma fiscal urgente en la República Dominicana. ¿Qué opinión le merece a usted esa propuesta? ¿Hay que hacer una reforma en la República Dominicana? Nos responde después de la pausa. Ya regresamos con Félix Danilo Díaz, presidente del Colegio Dominicano de Economistas en Santiago. Fíjate que...
Félix Danilo Díaz está con nosotros, es el presidente de la filial Santiago del Colegio Dominicano de Economistas. Ya estamos en los minutos finales, el tiempo pasa rápido, don Félix, aunque usted no lo crea. Yo ahorita digo, oye, una hora. Sí, sí, pero mire, bueno, el tema del planteamiento, sugerencia que hace el Fondo Monetario Internacional, la pregunta que dejaba antes de irnos a publicidad a nuestro compañero. Alguien ayer me preguntaba sobre eso, yo le decía, digo, es que no es el momento para una reforma tributaria y fiscal, no es el momento. ¿Por qué? Porque en un proceso, en un tiempo preelectoral y electoral, ningún gobierno se va a abocar a eso. Pero vamos a sacarlo en el plano de la economía, vamos a sacar lo político. O sea, una cosa, el término de lo políticamente correcto, que a mí no me gusta mucho, porque con lo políticamente correcto se ha fuñido, por no utilizar la palabra con J, mucho al pueblo, porque no conviene políticamente, pero para el bienestar económico del país, ¿es necesaria esa reforma? Sí es necesaria inmensamente. ¿Por qué? Sí, porque fíjate un problema, ¿no? ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros de presión tributaria todavía en el país? Nosotros tenemos la misma presión tributaria que teníamos casi en la era de Trujillo, un 14%. Tenemos de presión tributaria. ¿Y cómo debe hacerse esa reforma? Porque es que hay salarios que no aguantan pagar un peso más de impuestos. Bueno, por eso te decía ahorita que no es el momento ahora, porque es una reforma que tiene que comenzarse a trabajar, donde se involucre todos los agentes de la economía. Y no que los gobiernos le huyen a eso, don Félix, porque a principio se habló también de una reforma de este gobierno y prefirió solicitar un adelanto a las empresas mineras. Claro, claro, porque es que eso trae una serie de inconvenientes positivos y negativos. En una reforma tributaria van a haber sectores favorecidos y sectores que no van a ser favorecidos. Por ejemplo, ¿cuáles serían favorecidos? Bueno, eso habría que ver cuál es la estructura que tiene la reforma tributaria, porque por ejemplo yo digo, no es que la reforma tributaria es un aumento de los impuestos, como la gente se cree nada más. Puede trabajarse una reforma tributaria donde los impuestos se moldeen un poco. ¿Me entiendes? Entonces, en ese tipo de reforma tributaria, lo que salen más perjudicados generalmente somos la clase media para abajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una reforma tributaria donde no es progresiva. La reforma tributaria, cuando es progresiva, mientras tú más ganas, más pagas de impuestos. Aquí nosotros, por ejemplo, un impuesto agresivo es el ITEVIS. Un impuesto agresivo. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso afecta generalmente al bolsillo de la clase de abajo. Entonces, si el gobierno se aboca a una reforma tributaria ahora, no le iría bien. Entonces, por eso te decía que no es el momento, lo ideal es que el próximo gobierno se aboque a una reforma tributaria y que comience a planificarla en el primer tramo de agosto a diciembre del año que viene, y que en enero se lleve al Congreso a hacer reforma tributaria. En enero, después de las del elecciones. 2025. Ok. ¿Y una reforma tributaria no podría enfocarse más en que los que tienen más paguen más y el que no puede, pues más o menos se mantenga? Porque alterarle el presupuesto al que ya no gana mucho y la inflación le está tragando el sueldo es complejo. Sin embargo, usted está diciendo hay gente que son los que se están aprovechando de la sombrilla de la bonanza que hay aquí. Claro. Entonces, ¿no sería lo correcto hacer una reforma tributaria que implique quitar las excepciones a exoneraciones que tienen super y mega empresas en este país, grupos empresariales que no se dicen empresariales, como sindicatos, por ejemplo, que hay empresarios colosales en los sindicatos de transporte, por poner un ejemplo, y sin embargo reciben subvenciones del gobierno? ¿No podría iniciarse la reforma por ahí, a ver si no se afecta tanto el bolsillo del pobre? Eso es lo ideal, pero es difícil que en una sociedad como la nuestra eso se logre. ¿Por qué? Porque los sectores de poder
van a manipular ese proyecto. ¿Y en qué sentido? ¿Eh? ¿En qué Mario, sentido? pero, Lenny, fíjate, anteriormente, cuando en mis años más mozos te decía que tú no eliges, que tú votas. Nosotros, la gente de abajo, vota, todavía sigue votando, no elige. ¿Quiénes eligen la estructura del Congreso? ¿Quiénes lo eligen? Nosotros, el pueblo, no. No, No. no. Nosotros votamos por ellos. Nosotros votamos por ellos. Ustedes estaban hablando de una serie de gente ahorita que no lo eligió el pueblo. Esa gente votaron por ese pueblo. Cualquiera de esa gente que están ahí, lo eligen las estructuras del gobierno. Por ejemplo, Fran tiene un negocio de banca. ¿Y a quién va a apoyar Fran? ¿Te va a apoyar a ti, que eres una persona que vive cuestionando eso? No te va a apoyar a ti. No te va a apoyar. Entonces, esa persona que va a elegir Fran, que le va a dar el recurso para que gane las elecciones, es una persona que va a responder a los intereses de él. Por eso te decía ahorita que no es el momento para aplicar la reforma tributaria, porque es que eso es un problema que generalmente involucra muchos intereses en la sociedad. Pero hay muchos presidentes que hemos visto que han ganado las elecciones con un argumentario político de que van a pedir más a los que ganan más y que van a favorecer a los pobres. Sí. Incluso en sociedades como los Estados Unidos, Donald Trump le puso unas condiciones a las empresas estadounidenses, que todas las que andaban por ahí tuvieron que regresar y prácticamente el desempleo se fue a tasa cero. Sí, pero ¿cómo vota el elector norteamericano? ¿Pensando en qué vota? No sé. En los beneficios que va a tener la sociedad. Nosotros lo votamos así. Y en su economía. Y en su economía. Pero en su economía, fundamentalmente. En su economía, mira, pero para allá es que tenemos que caminar. Bueno, pero que tú acababas de decir ahorita que tenemos 50 años y estamos todavía como un país subdesarrollado. Porque el subdesarrollo está ahí. Yo no lo entiendo eso. No, es que no se puede entender porque realmente tú dices, bueno, pero tenemos 50 años creciendo, estamos mejor que antes, eso hay que admitirlo. Pero realmente los niveles de pobreza siguen, porque yo te decía ahorita que tenemos un problema con la educación, con la salud, que son dos ejes fundamentales de la sociedad. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos ese problema. Tú oyes a la gente generalmente hablando, ahora que tenemos las redes, tú oyes a la gente hablando 50.000 cosas. Y tú te preguntas, porque tenemos lo que se llama ahora la posverdad. Cuando nosotros tres comenzamos a decir una cosa por los celulares y todo el mundo comienza a decir eso es posverdad. Mire, don Félix, ayer teníamos nosotros ahí el exministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Ok. Y él decía que era difícil que grupos como los que nos gobiernan pudiesen legislar a favor de los pobres, porque ninguno de ellos nació en catre, nació en piso de tierra. Es lo que ocurre. ¿Eso es lo que ocurre? Entonces tienen que gobernarnos los pobres. No es gobernarnos los pobres, no es que lo gobernarnos los pobres, sino que sea una elección que tenga equidad, que es lo que se requiere, equidad. Que se elija a Fran por las condiciones. Por ejemplo, es un hombre que ha sido una persona preocupada por su comunidad, trabaja por su comunidad. Hoja de vida, perfil. Aporta a su comunidad, su perfil. ¿Cuál es el perfil que tenemos? Pero elegimos a Lenin, que es un señor hijo de fulano de tal, que se dedica a tal cosa. Entonces Luis Abinader no tiene el perfil para hacer un gobierno bueno para los pobres. Elegimos una gente sin el perfil apropiado. Cuna de oro. Es que nació decía el ministro ayer que Abinader nunca fue a escuela pública. No fue nunca a escuela pública. Por eso ya no podemos por eso no se puede descartar, porque tú hablabas ahorita de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí. ¿Tú me entiendes? El problema es que es el perfil que se debe tener para elegir generalmente el Congreso. Yo digo algo. Fran gana una senaduría. Pero cuando Fran gana esa senaduría, llega al Senado, Fran debe olvidarse de su partidarismo político y debe ya trabajar por el bienestar del Estado.
Lo sacan del partido. Lo sacan del partido, tú te ríes porque lo sacan del partido. Porque a ellos no les conviene ese tipo de cosas, porque los grupos de poder, como ustedes lo saben, son los que generalmente ponen los gobiernos y todo ese tipo de cosas. Nos queda un minuto. Yo estoy muy preocupado por el nivel de endeudamiento de nuestro país. Según los que saben de economía, aquí se está pagando todos los días más de 200 millones de pesos de intereses. Pero de intereses para los certificados del Banco Central. Sí, certificado del Banco Central. Sí. Porque si es deuda, óigame, Y el dinero que estamos produciendo, la gran riqueza, el gran crecimiento se está yendo en intereses. No, no se está yendo en intereses. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la deuda? Los endeudamientos, las deudas ni son buenas ni son malas. No son buenas ni son malas. Ahora, si tú tienes con qué pagar, tú te puedes endeudar. Tú te puedes endeudar. Y este país puede pagar solamente de esa condición más de 200 millones diarios. ¿Cuántas cosas haríamos usted y yo a favor del pueblo con 200 millones todos los días? Ahora, la otra pregunta es, ¿cuántas cosas habría que dejar de hacer si no cojamos ese dinero prestado? Porque, no debe haber un límite para la deuda. Sí, que tienen los límites para deuda, pero ahí viene el caso de la reforma fiscal. Por eso que se está hablando de la reforma fiscal, porque se necesita recaudar más recursos para el Estado poder darle respuesta a esa serie de cosas. Pero fíjate que apenas, ahora creo que se está utilizando un 12, un 13% de inversión de capital. La mayoría es gasto corriente. Pero si usted coge prestado también para crear riquezas. Para crear riquezas. Es otra cosa. Claro, para crear pero riquezas. También dentro de esa reforma que está solicitando, que sugiere el fondo, está también la reducción de todas esas ayudas sociales que tenemos hoy día, que son también politiqueras. Son politiqueras, pero ustedes saben que en la medida en que la economía, después del COVID, pasó todo ese tipo de cosas, las ayudas sociales han tenido que incrementarse en el mundo. Bueno, Danilo, ya hemos llegado a la parte final. Vamos a decirle a los economistas cómo pueden acceder, cómo pueden inscribirse o carnetizarse, a dónde ir, a quién llamar, qué hacer. Nosotros tenemos un chat donde se pueden buscarlo y pueden llamarnos para inscribirse en el Colegio de Economistas. Y exhortamos al economista de Santiago que se integren al colegio y apoyen el colegio, porque eso lo beneficia a todos. ¿Es un chat de WhatsApp? Un chat de WhatsApp. No hay página, no tienen página ni nada. No tenemos página, porque eso es lo que digo, estamos trabajando con eso. Okay. ¿Cuál es el número para contactarle? No, el número yo no lo tengo aquí ahora mismo. Ok. Bueno, pues... pero ellos pueden escribir al chat del que sale todo de ahí sale. Pero ¿dónde consiguen el número? ¿Cómo se comunican con ustedes? Con nosotros se comunican. Muy bien. Bueno, está bien. Sí. Gracias Félix Danilo Díaz por acompañarnos en esta mañana en el café de Diario 55. Pues escucharon, recién fue electo presidente del Colegio Dominicano de Economistas, filial Santiago, las propuestas, los programas que tienen a desarrollar para integrar a esta clase de profesionales en esta parte del país. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55. Agradecemos la sintonía. Esta noche a las 7 no se pierde Elecciones 2024. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos Dios delante. Feliz resto del día. Fíjate. Somos tu imagen.